Muy buenas noches. Aunque no parece la noche ahorita, es porque estoy haciendo esta grabación durante el día, bien antes de este día de la clase, en preparación para mi viaje a Sucre. Dios mediante, esta noche cuando está escuchando esta grabación, estoy predicando en una de las iglesias en Sucre. Entonces, espero que sirve esta sola vez, por lo menos, Dios mediante, la próxima semana voy a estar ahí en persona. Muy bien. Bueno, van a recordar quizás que hace 2 semanas pasamos un tiempito pensando en la persona misma de Jesucristo, como una de las maneras por lo cual aprendemos más acerca de quién es Dios. ¿No es cierto? Pensando en eso otra vez hoy día, quisiera compartir un breve mensaje para comenzar esta clase, y se trata de uno de los nombres bien conocidos de Jesús. Y esta noche vamos a hablar de nombres, como va a escuchar. Muy bien, entonces de eso quisiera comenzar. Estoy intentando sobrevivir al frío. Quizás ya ha pasado. Yo espero que ya ha pasado ya en esta noche, pero todavía hace frío. Va a recordar el día cuando llegó tan frío aquí en Santa Cruz. En Juan 18:37 leemos lo siguiente. Ahí dice: le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Hablando a Jesús. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Muy bien. ¿Jesús es un rey? Claro que sí, ¿no es cierto? Por supuesto. La verdad es que todos están de acuerdo en una manera u otra que Jesús es un rey. Ha llevado este título desde el principio hasta hoy día. Bueno, quizás alguien va a preguntarme diciendo, pero Miguel, ¿no es cierto que hay muchos que no creen en Jesús? ¿Que no quieren proclamar a Jesús como el rey? ¿Cómo puedes decirnos que todos están de acuerdo con la idea que Jesús es un rey? Bueno, lo voy a explicar. Porque sé que no todos siguen al Señor, lamentablemente, así es. Sin embargo, como dije, en una manera u otra, todavía se proclaman a Jesús como rey. Así pues voy a comenzar al principio. Quiero hablar de Jesús, el rey pequeño. En ese mensaje voy a usar otra vez esa letra P. En una clase va a recordar que usamos la letra P para hablar de todas las diferentes maneras en que Dios nos comunica en la Biblia. Pero, ¿qué hablamos de Jesús, el rey pequeño? Jesús, el rey pequeño. Jesús nació siendo proclamado un rey, ¿verdad? Los magos del Oriente viajaron a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Y al encontrarse con el niño Jesús, le honraron con regalos que merece un rey. Ahora otro rey, el rey Herodes, se preocupó tanto que mandó a sus soldados a Belén para matar a todos los niños pequeños que vivían ahí. Así esperaba poner un fin a lo que la gente pensaba, ¿no es cierto? Y habiendo hecho un acto tan terrible, Herodes pensó que ya podría olvidarlo por completo. Jesús siempre quedaría un rey pequeño y nada más. Bueno, lo triste es que todavía hoy en día muchos piensan de igual manera.
en un sentido. En sus ojos, Jesús es solamente el rey pequeñito y nada más. ¿Verdad? Así. Nos da un lindo cuento de niños. Nos da razón de hacer fiesta cada 25 de diciembre. Y a pesar de las observaciones de la Navidad, después muchos olvidan a Jesús. ¿Qué necesidad tenemos de un bebé? ¿Ah? Claro que Jesús es un rey, dicen ellos, pero un rey pequeño nomás. Bueno, Jesús no quedó un niño, ¿verdad? El plan de Herodes fue un fracaso. Entonces, quiero hablar de otro rey. Jesús, el rey político. Dice que por fin Jesús comenzó su ministerio y que fue una de las primeras cosas que alguien dijo a Jesús cuando todavía estaba llamando a sus discípulos. Dijo Nataniel, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y mucha gente seguía a Jesús durante su ministerio, pensando de Jesús como su Salvador en el sentido político, que Él iba a salvarles del poder de Roma. Ellos querían su independencia, querían su libertad. Y cuando Jesús llegó, ellos pensaban, aquí está nuestro Mesías. Sí, pero solamente pensaban en un Mesías político, ¿verdad? Claro, Jesús tiene que ser un rey, pero un rey político. Y una vez la Biblia dice que Jesús tuvo que apartarse de la gente, de la multitud, porque se dio cuenta que querían llevárselo a la fuerza para hacerle un rey en un trono. Esa clase de rey. Pero la gente no se desanimó tan fácilmente, ¿no? Llegaron el día de Domingo de Ramos, al comienzo de la Semana Santa, y dieron la bienvenida a Jesús cuando entró en Jerusalén, ¿no es cierto? Diciendo, bendito el Rey que viene, el Rey de Israel. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Ya está llegando Jesús para ser nuestro Salvador político. Y querían manipular a Jesús, querían usar a Jesús para sus propios propósitos y nada más. ¿No es cierto que eso sucede todavía? A veces hoy día. Hay algunos que quieren a un Jesús que es su siervo, que es su político en un sentido. Quieren obras por el exterior sin un cambio interior. La verdad es que todavía buscan un rey político. ¿Verdad? Así es. Quieren poder. Quieren influencia en la sociedad, en este mundo. Quieren usar a Jesús en vez de servir a Jesús. Hasta los políticos hoy en día se aprovechan el nombre de Cristo para promover su propia agenda. Lo vemos, ¿no es cierto? Así sucede. Jesús sigue siendo el rey político. Pero al final, la mayoría se cansó con Jesús. Y al ver que Él no iba a cooperar con todo lo que buscaban, rechazaron a Jesús. ¿Quieres que os suelte el rey de los judíos? Preguntó Pilato. No, no a este, contestó la multitud. Crucifícalo. Y aquí vemos entonces no un rey pequeño ni un rey político, más bien Jesús el rey payaso. Así lo voy a llamar. Jesús el rey payaso. Sí, burlaron a Jesús. Los soldados hicieron una corona, pero de espinas. Vistieron a Jesús con un manto de púrpura, el color royal de la nobleza.
Así pues pusieron en su mano derecha una vara como cetro, y doblaron la rodilla haciendo reverencias a él, diciendo, viva el rey, salve el rey de los judíos, ¿verdad? Hicieron de Jesús un payaso. Burlaron a él. Principio a fin con ellos, así era. Y después le golpearon en la cabeza con esa vara. Le pagaban en la cara. Vaya. Hay gente todavía que piensa de Jesús como un rey payaso. Piensan que era un loco. Que él se echó su vida a un lado nomás por ser tan necio en una manera de hablar y actuar, siendo tan imprudente en levantarse en contra de las autoridades. El título rey payaso es el único que merece, piensan ellos. Por eso no toman en serio a Jesús. No hace caso a lo que dice. Es historia de pasado y nada más. Bueno, Jesús sí se murió, ¿no es cierto? Llevaron a Jesús a su lugar de la crucifixión, colgado en una cruz. Vemos a Jesús, el rey preso. El rey preso. Pues muchos consideraron a Jesús como un criminal, nada más. No se cumplió con las leyes de los religiosos. ¿De qué acusan a este hombre?, preguntó Pilato. Si no fuera un criminal, contestaron, no te lo habríamos entregado. Así pues, ve a Jesús como el rey preso. Acusaron a Jesús de blasfemia, de hablar en contra del templo, de no respetar el día de reposo, de levantarse en contra del emperador. Y por eso le tomaron preso y lo crucificaron. Y pusieron la placa en la cruz que decía, este es Jesús, rey de los judíos. Un rey, sí, pero un rey preso, un rey sin poder, un rey muerto. Son tantos que siguen a un rey preso, todavía. Pues su rey en realidad está muerta. Practican una religión de ritos y tradiciones que han dejado de tener significación, ¿no? Cada Pascua observan costumbres, sus misas, otras cosas, pero no hay cambio en la vida. No hay cambio. Su rey es un rey sin poder, un rey preso, y por eso su fe es una fe sin poder. Llevan un título también que dice cristiano, pero no son. Es nombre y nada más. Y eso es triste. Pero es un verdadero cambio en la vida que Cristo desea. ¿No es cierto? Por supuesto. Él quiere ser nuestro rey personal. Jesús el rey personal. Sí. El rey que no se quedó preso, el rey que no se quedó en la tumba, el rey más bien que se resucitó y que vive hoy día hasta la fecha, ofreciéndonos perdón de nuestros pecados para cambiar y transformar nuestras vidas. Al resucitar, Jesús dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como rey vivo, Él tiene toda autoridad. Toda autoridad. La Biblia dice, si confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree que en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Sí, Cristo vive y quiere ser nuestro Salvador personal. No debe ser un Señor nomás, pero el Señor de señores en su vida, el Rey de su vida. Él quiere ser el Rey personal. Entonces, debemos siempre decir al Señor, sí, venga a mi vida, a ser mi Rey en cada parte de mi vida.
Segundo Pedro 1, 10 y 11 dice, Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues Jesús no es un rey sin reino. También Él dijo que está preparando un lugar en su reino para cada cristiano verdadero. Entonces aquí, para terminar la meditación esta noche, yo quiero hablar de Jesús, el Rey poderoso. El Rey poderoso, muy poderoso. El Rey del universo, el Creador de todo, con mucha gloria y poder. Entonces Él va a reinar sobre todo, no solamente en nuestros corazones, sino también sobre todo por fuera. En Apocalipsis dice que los ángeles gritan, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, y Él reinará por todos los siglos de los siglos. En capítulo 19 y 16 dice que Jesús tendrá escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en todavía otro lugar, en Apocalipsis, Él es el Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Yo quiero estar con Él. Yo quiero estar con Él. Ustedes también, ¿no es cierto? Por supuesto. Jesús es nuestro Rey. Siempre debe ser nuestro Rey. No el rey pequeño, político, payaso y todos esos otros reyes. Más bien nuestro Rey personal y poderoso, que reina en nuestra vida, en nuestro corazón, hoy día. Aún en este momento, esta noche. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a orar y así de esta manera vamos a comenzar la clase. Y después de la oración vamos a escuchar una canción que se va junto con la meditación esta noche, que quizás es un coro que van a recordar. Bien, que oremos. Señor, doy gracias que, aunque es por medio de una grabación y no estamos juntos cara a cara, que también su presencia está. Y yo quiero pedir su ayuda en esta clase. Queremos escuchar más de lo que nos dice en su palabra. Queremos aprender más de quién es, su carácter, su naturaleza. Queremos estudiar los nombres que encontramos en su palabra, que nos habla bastante de su persona, Señor. Así pues, que venga a ayudarnos en este momento. Eso pedimos, eso necesitamos, porque de otra manera no vale mucho. Necesitamos su ayuda para entender y para aplicar lo que aprendemos a nuestras propias vidas. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos y por también estar presente esta noche. En su nombre oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí está esta canción. A ver si recuerda lo que dice esta canción. Por tu cruz,
subiste a la cruz más cruel, todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel, todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Muy bien. Una buena canción, ¿no es cierto? Un buen coro. Bien, hermanos, ahorita vamos a seguir adelante con otro intento más de entender quién es Dios. Algo quizás esta noche no tan pesado, por así decirlo, pero a la vez puede ser algo bastante profundo. En un sentido es sencillo, pues se trata de un estudio de los nombres mismos de Dios en la Biblia. Pero vamos a poder aprender bastante, ¿verdad? Para hoy yo les había pedido una lista de los nombres, si van a recordar en la última clase. Y así pues, tal vez ya ha encontrado muchos de los nombres que vamos a mencionar aquí en esta clase. Y está bien, será un buen repaso. Y que mantenga hay que guardar esta lista que tiene. Quizás en la próxima semana vamos a hablar todavía más de esta lista. Pero vamos a comenzar aquí con el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de nombres, a veces y a la vez hablamos también de títulos. Pues algunos salen más como títulos. Pero todos nos hablan de Dios, nos enseñan de quién es, y podemos aprender bastante, como dije, simplemente con un buen estudio de los nombres de Dios en la Biblia. Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, aquí le muestro un dibujo, bueno, una imagen que nos da algunos de los nombres de Dios que encontramos. Quizás son muchos ahí que se ven, y vamos a hablar de lo que vemos aquí y también de muchos otros. ¿Ya? Ok. Todos ya deben tener una hoja que yo mandé por WhatsApp. No sé si alguien tenía la posibilidad de sacar una copia en hoja de lo que le mandé. Pero puede tomar esta hoja y hacer su propia lista de los nombres en otra hoja de papel, está bien. Y vamos a andar por esta lista. Son 21 en esta lista, si he contado bien. Y vamos a explicar un poco de lo que significa cada uno y algo de comentario en el proceso también. Muy bien, voy a compartir la pantalla aquí. Estoy en el rincón. ¿Me ven? Aquí estoy todavía. Aquí en el rincón. Bien, el primer nombre que vamos a mencionar es Adonai. Algunos de los nombres son más conocidos. Aquí hay uno que sin duda hemos escuchado antes. Por supuesto, Adonai, que simplemente quiere decir el Señor, o mi gran Señor. Es un término, como dice aquí, que se expresaba para reemplazar a Yahweh
el nombre personal de Dios que entre los judíos fue considerado demasiado sagrado para pronunciar. Entonces, en vez de decir Yahweh, usaba Adonai. Bien, entonces, otro, a ver si puedo seguir adelante aquí. Oh, por favor. Oh. Bien. Él. Simplemente Él. Lo que significa y indica Dios. Entonces, eso vamos a ver muchas veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento, más de 200 veces, como dice. Y se va junto con varios otros nombres o títulos, como los ejemplos que he puesto aquí. Israel. ¿Ya? Israel, que significa el que lucha con Dios. Betel, casa de Dios. Eliseo, el profeta, nombre que quiere decir Dios de salvación. Y hay otros ejemplos más. Entonces, cuando ve esas dos letras, él, es una buena indicación muchas veces que se trata de Dios. Entonces, aquí mismo, enseguida lo vemos. Ahí, el Elohim Israel, Dios, el Dios de Israel, indica que es Dios distinto de todos los dioses falsos de otras naciones. Y es el Dios verdadero, el único. Que no hay otro, realmente no hay otro Dios. El Eón, que significa Dios, el Dios altísimo, indicando que Dios es soberano en todo, en que podemos poner nuestra confianza en un Dios confiable. Y por eso podemos confiar en Él. Elohim, el Creador Todopoderoso. Ahora, hablamos de Él, y es la forma plural de Él. Entonces, eso es un nombre de Dios que encontramos ahí en Génesis. Regresando a Génesis, encontramos ese nombre aplicado a Dios. Y podemos hablar de la Trinidad, que Dios es tres personas en uno, el misterio de la Trinidad, pero Elohim, su nombre. Bien. El Olam, el Dios eterno. Y aquí habla de no solamente que es un Dios que siempre va a vivir y siempre va a existir, pero siempre ha existido. Habla del pasado también, que siempre existía. Dios el Olam. El Roi, el Dios que me ve, el Dios que me ve. Y eso, por supuesto, nos habla de su omnisciencia, su conocimiento. Él nos ve. Y con todo lo que eso significa, no simplemente que puede vernos, pero Él nos entiende. Él ve hasta nuestro interior, adentro, nuestra mente, nuestros pensamientos. Él puede ver. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Y esto nos habla de su omnipotencia, ¿verdad? Su omnipotencia, que Él tiene todo poder. Emmanuel. Bueno, eso pensamos de Cristo y decimos que estamos hablando del Antiguo Testamento ahorita, pero vemos en la profecía de Isaías, ¿no es cierto? Capítulo 7. Hablando del Mesías como el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ya? Jehová, bueno, por supuesto Jehová, ¿verdad? Que significa yo soy. Ahora, es interesante entender un poco cómo
esta palabra llegó a ser? Pues, como dice aquí, el nombre Yahweh es el nombre Yahweh en realidad, pero sale de las vocales de Adonai, lo que los judíos usaban debajo de las consonantes de Yahweh en lo que escribieron. Y así pues resultó el nombre Yahová o Jehová en castellano. Y así resultó el nombre y el título Jehová. Muy bien, ese otro nombre que quizás todos han escuchado, Jehová Jireh. No lo pronuncié muy bien, pero el Señor que provee, el Señor que provee. Confieso que algunos de los nombres, especialmente en castellano, me cuesta pronunciar, y en otro idioma también, en hebreo. ¿Qué cosa? Muchos idiomas esta noche. Muy bien, entonces, Dios provee, otra vez en muchos sentidos. Muchos piensan solamente de economía, ¿no? La plata. Pero en otros sentidos también, Dios es un Dios que sabe cómo proveer lo que necesitamos. Otro nombre diferente, Jehová Mekades, el Señor que santifica. Hablando de un Dios que aparta un pueblo escogido y santo y un real sacerdocio, un pueblo propio, el Rey que nos limpia de nuestro pecado. Jehová, un Dios que hace todo eso. Y somos parte de esa iglesia, somos parte de este pueblo. Como cristianos, Él nos ha apartado del mundo. Estamos separados, estamos santificados, purificados, limpiados del pecado. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Ahora, aquí es una imagen que nos habla de batalla, de guerra, y que Dios es quien nos da la victoria en contra de la carne, en contra del mundo, en contra del diablo mismo. Él nos da la victoria. Jehová Nisi. Jehová Rafa, el Señor que sana. Y otra vez aquí, no solamente debemos pensar en la sanidad física, que es un Dios que es capaz de sanarnos físicamente de enfermedades de este cuerpo. Más bien, Dios nos sana emocionalmente. La mente, el corazón. Es un Dios que puede solucionar esas necesidades también. Jehová Roi, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Lo vemos en Salmo 23, por supuesto. Eso viene a la mente inmediatamente, ¿no? Y hay otros lugares, no solamente Salmo 23, donde habla de Dios en ese sentido. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Otra vez, habla de batalla, ese conflicto en contra de lo malo y nos da la victoria. Él es el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Amén. El príncipe de paz, como dice Isaías 9:6. Necesitamos la paz de Dios. Como dijo Jesús, te doy mi paz, no como el mundo da. No, Jesús nos da una paz más profunda, una paz mejor. Amén. Jehová Shammah, el Señor está presente. Aquí podemos hablar de su naturaleza omnipresente. En otros nombres
mencionamos cómo nos habla de su omnipotencia, de su omnisciencia. Aquí, su presencia. El Señor está presente. Está cerca. Es nuestro compañero, ¿no? Él no está limitado por distancia o otras cosas. Entonces, gracias al Señor que es un Dios omnipresente. Ese nombre, a ver, quizás ni voy a intentar pronunciar el nombre, pero quiere decir el Señor nuestra justicia. Dios promete enviar un rey que va a reinar sabiamente. Él hace justicia. Él sabe lo que es bueno y recto. Entonces, gracias al Señor que es un Dios que hace justicia. Y a veces hoy en día en el mundo podemos pensar, ¿dónde está el juicio? Y pensamos, Dios, ¿dónde está? ¿Por qué permite que eso sucede en el mundo? Pero Dios está mirando todo. Y viene el día. La Escritura nos ha prometido cuando va a corregir todo y va a hacer justicia, sin ninguna duda. Bien, ya. Es la forma más cortita, abreviada de Yahweh, lo que significa, como hemos dicho, yo soy. Aquí hay un ejemplo en la palabra misma, aleluya, aleluya, ¿no? Alabanza a Yah, alabanza al Señor. Entonces, es una palabra que encontramos en los salmos a veces y en otros lugares también. Y finalmente, vamos a concluir esta lista otra vez con Yahweh, el nombre de Dios revelado a Moisés. Y también este 4 letras, ¿no es cierto? Lo que se llama la tetragrama en castellano. Y aparece alrededor de 6,800 veces en la Biblia. ¡Wow! Es mucho, ¿verdad? Eso quiere decir en hebreo, no en el original. Pero en nuestra Biblia se traduce como Jehová o simplemente como Señor. Bien, entonces yo sé que hemos andado por esta lista medio rápido, ¿no? Quizás eso es algo que puede dar otro repaso para llenar su hoja y hacer su propia lista de aquellos nombres en el Antiguo Testamento. Quizás en este punto sería bueno escuchar otra cosa, otro video de música y los nombres de Dios. Así pues vamos a escuchar esto. A la vez, este video toca en los atributos de Dios. En la próxima clase vamos a hablar mucho más de los atributos. Pero vamos a escuchar lo que dice esta canción. Es música más bien.
Bueno, hermanos, mirando eso, de veras nos da ganas de caer de rodillas en la presencia del Señor para adorarle como el Dios tan grande que es. ¿No es cierto? Yo creo que sí. Nuestro Dios es grande. Los nombres mismos, los nombres y los títulos de Dios nos hablan, nos gritan de su grandeza, de su poder, de su amor, de tantas cosas. Como dije, aprendemos bastante acerca de Dios, simplemente con un estudio de los nombres. Bien, bueno, a continuación vamos a hablar de más nombres. Esta vez tomando una mirada a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, a ver lo que encontramos ahí. Otros nombres que nos habla, que revela quién es, su naturaleza, su carácter, sus atributos, de que vamos a hablar todavía más en la próxima clase, como dije. Entonces, voy a mostrarles una lista aquí en la pantalla de nombres que encontramos en el Nuevo Testamento. Y vamos a andar por esta lista y tal vez con otra hoja en mano y su lápiz puede seguir aprendiendo por escribiendo los nombres que encontramos. Bien, ok, un ratito. Muy bien, otra vez aquí estoy en el rincón, todavía presente, todavía mirando. Bueno, en un sentido. Vamos a comenzar con los nombres de Dios el Padre. Ok, y luego vamos a dar otra lista de Dios el Hijo, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Obviamente, Padre es un nombre, en un sentido. Otra palabra que quiere decir lo mismo que encontramos en Romanos es Abba, Abba Padre. Quiere decir lo mismo, simplemente otro idioma. Pero aquí encontramos a Dios el Padre y Dios de Israel. Estamos andando más o menos en orden de comenzando con Mateo hasta Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Dios de Israel. Dios de poder. Bueno, por supuesto. Obviamente. Dios de mucho poder. Sentado a la diestra del poder de Dios. Señor Dios de Israel. Y el Señor Dios, simplemente, no solamente de Israel, pero Dios de toda la creación, de todas las naciones. Dios de gloria. Aquí en Hechos encontramos como 5 diferentes títulos o nombres en Hechos. Dios de gloria, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, pensando de que Dios del pasado, de nuestros antepasados, es el mismo Dios de hoy. No ha cambiado. Es Dios todavía. La divina naturaleza en Romanos 1:20. Hay ese título que encontramos. El Creador, obviamente, voy a mostrarle más de la lista aquí. Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Eso nos habla de su carácter, ¿no? Los nombres y títulos que nos enseña algo de Dios, de cómo actúa, cómo responde a nosotros, cómo ama a nosotros. El Dios vivo, el Señor Todopoderoso. Amén. Padre de gloria, en Éfesos 1:17. Padre de nuestro Señor Jesús,
Claro que sí. El Rey de los siglos. Soberano, ¿verdad? También. La majestad es Rey. Otra vez esa imagen de Jesús y Dios mismo como Rey. Aunque estamos hablando del Padre aquí, pero es Rey. El Dios Altísimo. Bien, Dios, el Padre de los Espíritus. Un fuego consumidor que arde, que tiene poder. Dios de paz. El Padre de las luces. El dador de ley y juez. Hablamos de Jesús como un Dios justo, ¿no? Hablamos de su justicia. A ver, otros. Señor de los ejércitos. Hablamos un poco de eso también en el Antiguo Testamento, ¿no? Jehová Nisi. La gloria majestuosa. Perdón. Es bastante majestad. El Altísimo, el Rey de las naciones. Entonces, son varios nombres o títulos que se refiere al Dios el Padre también en el Nuevo Testamento. Ahora, pasando aquí a los nombres para el Hijo de Dios, Jesús mismo, bueno, obviamente su nombre es Jesús. Jesús de Nazaret, indicando su hogar cuando era niño, no donde nació, pero donde vivía como niño. Hijo de Abraham, hijo de David. Dios con nosotros, Emmanuel, que ya observamos antes. Hijo amado, maestro o rabí, que es otro título, obviamente, cuando hablamos de Jesús. Hijo de Dios, también hijo del hombre. Es interesante, ¿no? Porque eso nos habla de su relación con nosotros. Sí, es hijo de Dios, pero hijo del hombre también, se hizo hombre para vivir esta vida que vivimos nosotros, para conocer esta vida que Él nos ha dado. Él entiende nuestras necesidades. Él sabe quiénes somos. Amén. Rey de los judíos. Sí, el Rey. Piedra. Y el piedra angular también dice en Marcos 12. Hijo del Altísimo. Del poderoso Salvador. Es Salvador, sí. Pero es poderoso Salvador. No cualquiera. Aurora de lo alto. El Hijo amado. El que vive, ha resucitado. Amén. Vive todavía. El que vive. La palabra, depende de la versión de la Biblia en Juan 1:1, que está leyendo, en la Reina Valera usa la palabra verbo, ¿no? Que significa lo mismo en este contexto. La palabra, o el verbo. De Dios. Jesús también es Dios. Se refiere a Él como el profeta, en el contexto de siendo Mesías. Cordero de Dios, ¿verdad? Por supuesto. El Mesías, el Cristo, el esposo. Y todo eso está en Juan. Todo lo que vemos en la pantalla ahorita sale de Juan. Él nos da muchos nombres y títulos de Cristo. Más o menos, depende en cómo cuenta, como 25
sale de Juan. Y así pues eso nos ayuda bastante, ¿verdad? El Salvador del mundo, el pan del cielo, el pan de Dios, el pan de vida. ¿Ya? Todo saliendo de Juan capítulo 6. Luz del mundo. Yo siempre lo veo interesante que Jesús dijo también, ustedes son es la luz del mundo, hablando de nosotros como la luz del mundo. No es que esa luz viene de nosotros, somos reflejando la luz de Cristo para ser luz en este mundo. Jesús es la luz del mundo. El Hijo, obviamente, yo soy. Juan capítulo 8, cuando Jesús habló de esa naturaleza que era desde la antigüedad, que de antes, desde el principio de la creación. La puerta, el buen pastor, la resurrección, la vida. Y por supuesto en Juan 14:6 tenemos 3 a la vez aquí, ¿no? El camino, la verdad y la vida. La vid verdadera, el labrador, el hombre, el santo, el justo, príncipe de vida, siervo, sí, el rey, pero también siervo, dejándonos ejemplo para hacer como él hacía, ¿no? Príncipe de paz, juez de vivos y los muertos, el Señor, el libertador, el gran libertador, ¿no? No estamos hablando de Simón Bolívar aquí, estamos hablando de alguien todavía más poderoso, el libertador, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el Cordero de Pascua, el último Adán, semilla de Abraham, la cabeza del cuerpo, que significa la iglesia misma, es la cabeza de la iglesia. Además, como dice en Efesios, cabeza sobre todas las cosas, en realidad. Primogénito de toda la creación. Ok. La imagen del Dios invisible. Misterio de Dios. Es un misterio, ¿verdad? Oh. En nuestra clase y en otras clases más vamos a seguir hablando de este misterio que no podemos entender, comprender. Por ejemplo, la Trinidad. ¿Cómo es posible? El mediador, nuestro mediador, ¿no? Salvador de todos los hombres, heredero de todas las cosas, el apóstol, el gran apóstol, ¿no? Lo que significa esta palabra, el enviado. Enviado significa, uno que es enviado. Cristo fue enviado aquí al mundo, es nuestro gran apóstol. El gran sumo sacerdote, encima de todos. El autor y consumador de nuestra fe. Pastor, obispo de nuestras almas. Príncipe de los pastores. Abogado. Tenemos abogado. Gracias al Señor. Uno que es justo. También como dice ahí en 1 Juan. El testigo fiel. Primogénito de los muertos, comienzo de la creación de Dios, el Amén, el león de Judá, el Cordero. Aquí vemos que son varios que están en el Apocalipsis. Aquí en el último libro de la Biblia son varios. El Cordero, el fiel y verdadero, la palabra de Dios, Rey de reyes, Señor de señores. El primero y el último. Amén. Otra vez hizo eso.
el principio y el fin, el alfa y el omega, la estrella resplandeciente de la mañana, la raíz y el linaje de David. Entonces, todo hablándonos de la persona de Cristo. Es mucho, ¿no? Podemos hacer comentario en todo y no nos alcanza el tiempo. Quizás en otra clase todavía podemos hablar más de esta lista tan larga. Y aquí también los nombres de Dios, Espíritu Santo. No tan larga, pero también algunos. Espíritu, por supuesto, el Espíritu Santo, su nombre, como está conocido. En este caso, muchas veces es el Espíritu de y otra cosa, más como título. No todo, por ejemplo, vemos ahí consolador, sí es el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu del Señor, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Mesías, de Dios, del Dios vivo, el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu eterno. Entonces, nos hablan mucho acerca de Dios, de las tres personas de la Trinidad. Los nombres son muchos y siempre nos enseña más y más acerca de su carácter, su naturaleza. Bueno, Dios mediante voy a estar en persona la próxima semana y vamos a estar juntos de nuevo. Esta clase es más cortita, la grabación de una clase normal, pues no estamos juntos para tener una charla, para conversar sobre lo que hablamos y lamentablemente no se puede de esta manera porque no estamos en Zoom o algo así. Sin embargo, como dije, quizás podemos hablar más en otra clase de lo que hemos presentado aquí en esta grabación, en este video. Así pues, en esta semana que viene, hay que seguir adelante con su estudio escrito, ¿no es cierto? Porque en otra oportunidad voy a buscar más información, lo que han encontrado, lo que está haciendo, cómo está progresando con ese estudio, porque eso se va más allá de lo que hacemos en clase, un estudio más profundo del tema de la omnipotencia de Dios o su omnipresencia, omnisciencia. Y comenzando, como dije, en la próxima clase vamos a hablar más de los atributos de Dios, no solamente los tres que de sus estudios, más bien otra lista larga de otras cosas. Estamos comenzando nomás con este punto. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer más de los atributos de Dios. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Eso sería todo esta vez. Y adelante con su clase, otras clases que tienen, no sé todo lo que están estudiando, pero que siga adelante, ¿no? Preparándose para servir bien y mejor a nuestro Señor, porque Él merece nuestro mejor, ¿verdad? Y podemos hacer más. Amén. Bueno, una palabra para terminar, una palabra de oración, y con eso vamos a terminar la clase de esta noche. Señor, doy gracias de nuevo que ha estado aquí con nosotros. Hemos leído y mencionado muchos de sus títulos y nombres, y son más, y es tanto que no podemos comprenderlo todo, pero queremos adorarle como el Señor de señores, el Rey de reyes, en nuestras vidas, cada día de la vida, en todo lo que hacemos. Queremos ser fieles, Señor, como sus siervos, queremos vivir la vida como quiere, cumplir con su voluntad.
Ayúdanos, Señor, siempre a aprender más. Y al aprender más, sabemos que nos va a mostrar más. Y nunca termina. Y gracias, Señor, que eso es el caso. Gracias, Señor. En su nombre oramos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, bendiciones. Hasta la próxima. Chao, chao.